Buenas, ¿qué tal? Como comentamos, voy a hacer un vídeo en el que resumiré, muy resumidamente, muy sucintamente, las reglas del Aliens Otro Glorioso Día en el Cuerpo. Vamos a ver qué tal sale, porque he tenido que repartir un montón de cosas en la mesa, porque con el ángulo de la cámara y demás me quedaba sin sitio. Entonces, pues bueno, pido disculpas por la calidad del vídeo. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de los componentes, más que nada, pues eso, lo que son los paneles de personaje, los tipos de personajes que hay, los tipos de cartas, cómo funcionan las cartas, y luego ya nos ponemos un poco con lo que es la descripción de un turno. Eso es más o menos lo que preveo hacer. Bueno, pues nada, al principio de la partida, en función del número de personajes de jugadores que seamos, cada jugador oficialmente coge un personaje y coge su tarjeta y pone el lado de personaje héroe boca arriba. ¿Cómo diferenciamos al personaje héroe del soldado raso? Bueno, inicialmente porque aquí nos pone soldado raso, pero es que además los valores del soldado raso siempre son más bajos, peores, que los valores del personaje héroe. Y además el personaje héroe suele tener más habilidades, que aparecen aquí. Bueno, y vamos a detenernos un poco en lo que son las habilidades las distintas características del personaje. Bueno, aquí tenemos sus distintas habilidades. Son capacidades únicas que tiene este personaje que nos permiten hacer cositas. Puede que sea una habilidad que dice al activar. Si dice al activar, esta habilidad se desencadenará inmediatamente cuando le toque actuar al personaje. Antes de que haga nada, entrará en juego esta habilidad. Si dice pasiva, como es el caso de esta habilidad aquí abajo, estará en juego siempre y tendrá efecto de forma automática y continua mientras el personaje esté en juego. Hay otras habilidades que pueden decir durante la activación, no confundir con al activar, porque durante la activación son habilidades que podemos utilizar mientras el personaje está en juego. Es decir, mientras estamos haciendo las dos acciones que tiene el personaje en ese turno, podemos decidir utilizar una habilidad que diga durante la activación. Y luego hay otro tipo de habilidades. Mira, voy a coger a Gorman, que tiene estas habilidades de las que estoy hablando. ¿Ves? Este nos dice durante la activación. Y luego hay otra que pone al final de la activación. Pues cuando hayamos terminado de activar al personaje que haya hecho sus dos acciones, entonces se desencadenará esta habilidad de aquí. ¿Y cuáles son los elementos de una tarjeta de personaje? Pues mira, tenemos un valor de velocidad. Este valor lo que indica es el número de casillas que puede moverse como máximo un personaje durante una acción de movimiento. Una de las muchas acciones que podemos hacer es la de movernos. Pues Higgs, por ejemplo, puede moverse 4 casillas por acción de movimiento. Ripley puede moverse 5. Ahí la vemos. Luego tenemos un valor de defensa. La defensa lo que determina es un valor por debajo del cual tendremos que tirar para que un alien no nos haga pupa cuando nos ataque. Y luego tenemos un valor de cuerpo a cuerpo que si lanzamos en nuestra tirada por defensa, si no solo conseguimos más bajo de este valor, sino que además obtenemos por debajo de este valor, mataremos al alien que nos ha atacado. Sería como una especie de éxito crítico en la defensa. Este es el valor de tecnología que va a entrar en juego, por ejemplo, cuando intentemos montar una barricada o cuando interactuemos con una computadora. Y este es el valor de puntería. Tendremos que lanzar un dado y siempre sacar por debajo del valor. Aquí no se tira a sacar el resultado cuanto más alto posible mejor. Todo lo contrario, siempre tenemos que lanzar por debajo del valor que nos dice la tarjeta de personaje. Vale, al principio de la partida, antes de empezar a jugar, equiparemos a nuestros personajes tanto a los personajes héroes como a los soldados rasos
con tarjetas, o sea, con cartas de armas y de equipo. Aquí, por ejemplo, hemos equipado a Higgs con un fusil de pulsos, con una escopeta Ítaca, con una armadura corporal y un casco. El máximo de objetos que podemos equipar son 2 armas y 2 objetos de equipo. Las armas, en caso de que cojamos 2, una, si el arma que cogemos es voluminosa, por ejemplo en el caso del arma inteligente de Vázquez, no podemos llevar una segunda arma. Se supone que el arma principal ya nos ocupa las 2 manos. Y 2, la segunda arma que elijamos siempre va a tener que tener la palabra clave apoyo. No es que cuando tengamos que atacar podamos elegir entre un arma y otra. Es que normalmente el arma de apoyo va a alterar nuestras características positivamente, o bien afectará a nuestro ataque principal, o nos permitirá atacar otra vez, o incluso mejorará nuestras tiradas de defensa, como es el caso de la escopeta. Y por último está el dial de puntería. Este dial empieza el turno en el valor de puntería del personaje, pero cada vez que disparemos bajará en un sector. Por ejemplo, del 7 al 6. De tal forma que si atacásemos una segunda vez el mismo turno, ya no tendríamos que sacar 7 o menos, sino 6 o menos. Se supone que por el retroceso, los nervios, la falta de munición, lo que sea, pues tenemos menos probabilidades de acertar con el segundo ataque que hagamos durante el turno. Bueno, y ahora una pequeña reflexión. Dices, entonces, si juego yo solo, ¿no puedo jugar con 6 personajes héroes? Porque claro, si me estás diciendo que los soldados rasos tienen menos valores en todo, el juego es más difícil a 2 jugadores que a 6. O a un jugador que a 6. Pues no, porque el número de cartas de rastreador de movimiento, que son las cartas para entendernos que determinan el número de encuentros que sufrimos contra los aliens, va a depender del número de personajes héroes con el que juguemos. Es decir, que a más personajes héroes seamos, más cartas de rastreador de movimiento robaremos al final del turno, con lo cual el juego se compensa de esta manera. Además, después de pensarlo mucho, creo que es mejor jugar con solo un personaje héroe por jugador. ¿Por qué? Porque los personajes soldados rasos no tienen mano, ni pueden robar cartas. Mientras que si jugásemos con 6 personajes héroes tendríamos que gestionar no solo las cartas que equipan, que son estas de aquí, sino la mano de cartas que roba cada personaje de forma independiente, y eso puede hacerse un poco complicado. Desde luego se puede hacer, pero creo que complicaría un poco las cosas. Bueno, y hasta aquí lo que sería el resumen de los personajes y de cómo funcionan sus habilidades. Bastante sencillito. Vámonos aquí. Y estas son las cartas que tenemos en juego. Hay 2 tipos de cartas. El mazo de resistencia, que lo tenemos aquí, y el mazo de rastreador de movimiento, que lo tenemos aquí. Durante nuestro turno de juego hay varias cosas que pueden afectar al mazo de resistencia. Hay eventos que nos harán revelar cartas de aquí. Las cartas que se revelan simplemente significa que yo tomo una carta, miro de qué tipo es, y hay veces que estaré buscando que sean de un tipo específico. Por ejemplo, vamos a ver pues la habilidad de Frost. Frost tiene una habilidad que dice, bueno, que nos dice que reciclemos 2 cartas y que robemos una carta de resistencia. Y que si esa carta que robamos es o de arma, el color azul, o de equipo, el color verde, nos permitirá movernos hasta 2 casillas. Si
al momento de robar hubiésemos robado esta carta, al ser verde, se desencadenaría su habilidad y podríamos mover 2 casillas a Frost. Hay veces en que el juego nos pedirá que revelemos carta. Revelar no significa robar, significa coger una carta, ver el tipo que es, comprobar si se desencadena algún efecto y después pasarla al final, otra vez boca abajo, del mazo de resistencia, por debajo de la tarjeta que nos dice volver a barajar. Cuando todas las cartas estén debajo de la carta de volver a barajar, lo que haremos simplemente es barajar todo el mazo y volverlas a colocar arriba. Vale, esto es revelar una carta. Robar una carta es obvio. Habrá momento en que nosotros queramos robar una carta y lo que haremos será robarla y la tendremos en nuestra mano. Y entonces pues tendremos una carta de equipo, como es el caso de esta carta, y ya veremos después cómo se equipan las cartas que robamos. Luego habrá acciones que nos obligarán a agotar cartas. Eso es malo pero no es lo peor que nos puede pasar. Por ejemplo, el rifle de pulsos nos dice que cada vez que ataquemos con el rifle de pulsos nos obliga a agotar una carta. Agotar una carta es coger la primera carta sin mirarla y ponerla aquí. Entonces podemos atacar con el rifle de pulsos. Ya digo que esto es el mazo de resistencia representa una medida abstracta de lo que serían municiones, provisiones, incluso la moral del grupo, su salud, su resistencia. Por eso se llama mazo de resistencia. Hay otras armas salvajísimas, como es el arma inteligente, que nos dice que cuando ataquemos con esta arma tenemos que agotar 3 cartas. Pues cogeríamos 3 cartas y sin mirarlas las agotaríamos. 1, 2 y 3. Vale. Pongámonos que hemos sido muy descuidados, que no hemos hecho acciones de descansar, ni hemos reciclado cartas, ni nada por el estilo, y hemos agotado todas las cartas. En el siguiente momento, bueno, ya no podremos robar cartas, eso es lo primero, evidentemente. Bueno, incluso si tenemos... si tuviéramos cartas por debajo de aquí, sí que volverían arriba. Estoy diciendo si no hubiese ninguna carta aquí. Si no hay ninguna carta aquí y todas las tenemos agotadas o descartadas, ya no podemos robar cartas, ningún efecto que nos permita robar cartas. Podemos robar cartas. Y además, cada efecto que nos obligue a agotar cartas, como ya las tengo todas agotadas, lo que haré será descartarlas. Cogeré. Entonces sí que le doy la vuelta porque el mazo de descarte siempre está boca arriba. Nos dice, agota 3 cartas. Pues 1, 2 y 3. ¿Vale? Las cartas que están descartadas durante una partida nunca pueden volver aquí ni aquí. Es decir, estas cartas podemos darlas por perdidas durante la partida en curso. Y si estamos jugando una campaña, además, algunas de estas cartas se van a perder para siempre. O sea que conviene descartar cuantas menos cartas mejor. Vale. Si algún efecto nos obliga a revelar cartas, o si al descartar una carta, vamos a coger una para... Pues por ejemplo, esta. Las cartas de tipo rojo. Estas son cartas de peligro. Si yo revelo una carta, un efecto me dice revela una carta, o roba una carta y me sale una carta de peligro, o bien si al descartar una carta me sale una carta de peligro, inmediatamente la tengo que resolver. Estas cartas son como sorpresas desagradables con las que te encuentras a lo largo del juego. Pues esta, por ejemplo, nos dice, revela una carta. Si es azul, verde o amarilla, agota 8 cartas de resistencia. Y luego descarta esta carta. Y si sale roja, descartas solo 6 cartas, en vez de, o sea, descartas, no agotas. Vamos, que esta carta es chunguísima. Pues estas son las mecánicas básicas del mazo de resistencia. Claro,
hay habilidades de los personajes que nos permiten reciclar cartas. Reciclar cartas significa coger cartas agotadas, tantas como nos diga la acción, y volverlas a colocar en el mazo de resistencia, siempre por debajo de la carta de la tarjeta de volver a barajar. Pues recicla 3 cartas, reciclaremos. La acción de descansar, por ejemplo, nos permite tanto robar cartas como reciclar cartas. Es una forma de ir reabasteciendo el mazo de resistencia para no quedarnos sin. Si en algún momento de la partida no tenemos cartas, ni en el mazo de resistencia, ni en el mazo de cartas agotadas, perdemos inmediatamente la partida. ¿Vale? Y hasta aquí todo lo que puede decirse del mazo de resistencia. Ahora voy a explicar un poquito el mazo de... el mazo de detector de movimiento, o rastreador de movimiento, o como queramos llamarlo. Son las cartas de aquí arriba. Una cosa curiosa, cuando todos los personajes hayan actuado, entonces nos tocará robar cartas de rastreador de movimiento. En el caso de que solo haya un personaje héroe, es decir, un solo jugador, robaremos solo una de estas cartas y la resolveremos. En el caso de que haya de 2 a 4, robaremos 2 cartas de aquí y las resolveremos. En el caso de que haya entre 2 y 4, como por ejemplo en nuestro ejemplo, que éramos 2, robaremos 3 cartas de aquí y las resolveremos. Y en el caso de que seamos 5 o 6, robaremos 3. Esto, como digo, al final de la fase de los jugadores, de los marines. Cuando todos los marines se hayan activado y realizado todas sus acciones y resuelto todos los combates que tengan que hacer, entonces es cuando primero se activarán los aliens y después se robarán cartas de estas, que nos dirán básicamente cuántos aliens ponemos en partida y cuántas cosas malas nos pasan. Una cosa curiosa es que el reverso de la carta nos va a preavisar de lo peligrosa que es la carta. Las hay de 3 tipos. Este es un nivel de peligro 1, son cartas relativamente inocuas, siempre nos van a perjudicar, pero esta es la que menos. Aquí vemos ya que hay más puntos, así que va a ser bastante más chunga. Y aquí hay muchos más blips, con lo cual va a ser una carta súper chunga. Claro, esa carta la tenemos revelada desde el principio del turno, y luego iremos jugando con todos nuestros personajes, así que puede ser, tiene valor estratégico, digamos, conocer al menos lo peligrosa que va a ser esta carta, para saber si nos tenemos que preocupar mucho o poco de lo que nos salga aquí. Cuando se roba una de estas cartas, se le da la vuelta, se lee su efecto y se descarta. Y una vez se han descartado todas, se vuelven a mezclar y se devuelven aquí. Salvo que estemos en una partida de cacería de bichos. En una partida de cacería de bichos, una vez hemos acabado el mazo, cuando matemos al último alien, hemos ganado la partida. Bueno, y ahora ya vamos a hacer un resumen del turno. ¿Cómo se juega a este juego? Pues bueno, vámonos por aquí. Y aquí he preparado una loseta de tablero para no complicarme tampoco mucho. Hay reglas que no voy a comentar, como las de los abrazacaras. En fin, se trata únicamente de tener una idea general. Pues mira, aquí tenemos a Hicks, el pobre, un poco agobiado, y aquí tenemos a Ripley un poco más tranquila. Entonces vamos a ver lo que puede hacer cada personaje. Primero vamos a decidir el orden en que se activan los personajes. ¿Cómo se decide ese orden? El jugador que controla a un marine, o sea, al marine de mayor rango, el rango lo vemos aquí. El rango puede ser 1, 2 o 3. En el caso de Hicks, es rango 2. Ripley, la pobre, como es civil, pues no tiene rango. Ya lo vemos en el símbolo, que es civil. Así que siempre sería Hicks quien al principio de cada ronda
decidiría a qué jugador pasarle la ficha de jugador inicial. Es decir, no es que Higgs empiece siempre, es que Higgs va a decidir quién empieza. Y a partir de ahí se van turnando los jugadores. Vale, ¿qué es lo que se hace durante el turno de cada jugador? Pues lo primero que hacemos es reiniciar los diales de puntería. Imagínate que nos volvimos locos en el turno anterior y tenemos el dial de puntería en un valor de 2. ¿Vale? Pues lo devolveríamos primero que todo al valor máximo. Bueno, máximo para el personaje. 7 en el caso de Higgs y de Ripley. Después equiparíamos cartas de resistencia. ¿Eso qué significa? Que si tenemos alguna carta en la mano, por ejemplo, el turno anterior robamos una armadura personal y tenemos una armadura preparada para equipar, pues sin gastar acción, pero agotando un número de cartas de resistencia del mazo de resistencia igual al coste de equipamiento de esta arma, lo que hacemos es agotar ese número de cartas y a partir de entonces ya llevamos la armadura personal equipada en nuestro personaje. Luego, también eso nos permite equipar a otros personajes. Con cartas que tengamos nosotros, podemos equipar a otros personajes que estén a un máximo de 2 casillas de distancia. El paso 3 es realizar hasta 2 acciones. Sería ahora cuando nos tocaría... Bueno, antes tenemos que resolver todas las habilidades que diga al activar. Es decir, como recordemos que eso entra en juego antes de poder hacer nuestras 2 acciones, pues primero se resolverían las habilidades de al activar. En el caso de Higgs, por ejemplo, nos dice que al activar puede robar una carta de resistencia. Puede. La palabra clave puede significa que es opcional. Podemos decidir robar una carta del mazo de resistencia o no hacerlo. Recordemos que las cartas del mazo de resistencia pueden salir cartas de peligro que son malas, pero también pueden salirnos objetos interesantes. Ahí está un poco la decisión, decir si la robamos o no la robamos. Después, bueno, en el caso de Higgs nos dice también una habilidad pasiva que dice que una vez por turno puede agotar una carta de su mano, quizá la carta que acaba de robar durante el paso del activar. Agotar una carta de mi mano es coger una carta de mi mano y ponerla en el campo de cartas agotadas del mazo de resistencia. Puede agotar una carta de tu mano para volver a tirar una tirada de ataque fallida. Es decir, nos permite como una segunda posibilidad de acertar con un ataque que hemos fallado. Después de haber activado las habilidades, como digo, nos toca hacer 2 acciones. ¿Cuáles son las 2 acciones que podemos hacer? Podemos movernos. Imaginemos que le toca a Ripley. Ripley tiene un valor de movimiento de 5. Pues por una acción de las 2 que tiene, podría decir, pues me muevo 4 o me muevo 3 y sería 1, 2, 3 y nos quedamos aquí. Ya digo que podemos movernos en diagonal sin límite. Siempre y cuando las diagonales entre las casillas estén despejadas. Aquí hay una puerta y el pilar de la pared, al estar interrumpiendo la conexión entre esta casilla y esta, me impide moverme de aquí hasta aquí. ¿Vale? Es decir, si yo hiciera 1, 2, 3 y quisiera entrar en la habitación, con el movimiento 4 tendría que moverme aquí o aquí, pero nunca aquí. Y con el quinto movimiento, pues yo qué sé. Pero vamos a dejarnos aquí. Una cosa también interesante es que las puertas, que se señalan con esta doble línea discontinua amarilla y negra, es que interrumpen la línea de visión mientras no estés adyacente. Se supone que son puertas automáticas y cuentan como pared mientras no estés adyacente. En cuanto te pones aquí, se abre y tienes visibilidad de todo lo que hay pues a tu alcance. ¿Y qué es lo que tienes a la vista? Pues todo aquello a lo que puedas trazar una línea recta desde cualquier esquina de tu casilla, sin tocar una línea gruesa negra. Las líneas gruesas blancas no impiden la línea de visión, pero sí que impiden cruzarlas con tu movimiento. Por ejemplo, esto es un escritorio y nos obliga a rodearlo, no podemos atravesarlo.
Hasta aquí el movimiento. La siguiente acción disponible es atacar. Atacar es relativamente sencillo. Seguimos las reglas que dictamine el arma que tenemos equipada. Por ejemplo, en el caso del fusil de pulsos, nos obliga a agotar una carta cada vez que queremos atacar. Y cogeríamos un dado, a estos dados se les llama el dado de marine, tiraríamos y tendríamos que sacar igual o menos que el valor del dial de puntería. En este caso hemos tenido éxito, así que si estuviera atacando Higgs, por ejemplo, podría eliminar a uno de los aliens. ¿Qué pasa? Todas las armas que tengan... Bueno, y después, evidentemente, tendríamos que reducir siempre en 1 el valor de puntería. Claro, ¿qué es lo bueno de las armas que tienen la palabra clave automática? Las armas clave automática nos permiten, después de un ataque con éxito, es decir, al fallar ya no podríamos hacerlo, después de un ataque con éxito podemos agotar una carta y volver a tirar el dado para intentar matar a otro enemigo. Si hiciéramos eso, por ejemplo, agotaríamos una carta de resistencia, volveríamos a tirar, en este caso hemos sacado un 6, y como vuelve a ser igual o inferior al valor del dial de puntería, mataríamos a otro alien, por ejemplo a este. Bajaríamos otra vez el dial de puntería y ya estamos en un valor de 5. Y podríamos, si quisiéramos, agotar otra carta y volver a disparar. Claro, hay poco valor estratégico en no hacerlo, porque ya de por sí el fusil de pulsos, utilizarlo nos obliga a agotar una carta. Con lo cual, si disparar con el rifle de pulsos nos permite aprovechar una única acción, porque todo esto es al coste de una acción, ir matando aliens, pues ¿por qué no hacerlo? Pongamos que ya el tercer ataque lo fallamos. Pues bajaríamos otra vez el dial de puntería y nuestra acción de ataque habría terminado. Como segunda acción podríamos volver a atacar. Nada nos impide repetir la misma acción varias veces. Vale. Otra acción disponible podría ser poner o quitar una barricada. Aquí vamos a actuar con Ripley porque está al lado de una puerta. Para poner una barricada tendríamos que mirar el valor de tecnología del personaje, en el caso de Ripley 6, tirar un dado y sacar por debajo. Hemos sacado un 3, así que hemos tenido éxito. Pues podríamos colocar una barricada en la puerta. Una barricada impedirá el paso a los aliens y a los otros marines. Así que si nosotros quisiéramos echarla abajo, también tendríamos que hacer una tirada de tecnología para echarla abajo. ¿Qué pasa si un alien viniera por nosotros? Es decir, imaginemos, todos los aliens se mueven 6 en un turno. Imaginemos que este alien quiere venir hacia nosotros. Pues cuando un alien tenga que atravesar una barricada y no pueda, lanzará el dado de alien. El dado de alien, a ver si lo encuentro, bueno, es el dado de 6 caras. Si no lo encuentro... Si estaba en la misma... aquí. Este es el dado de alien. Vale, es un dado de 6 caras, normal y corriente. Si saca 5 o más, tira la barricada abajo. Es decir, que tiene un 33% de probabilidades de conseguirlo. Es el único caso en que se lanza por encima, o sea, donde un resultado más alto es más beneficioso, claro, más beneficioso para el alien. Tiramos. Pues nos ha salido un 6. La barricada fuera. Y el alien no detiene el movimiento, es decir, si le sigue quedando movimiento, quedará adyacente a Ripley y la atacará al finalizar su movimiento. Eso ya lo veremos más adelante. Podemos poner también barricadas en las zonas de aparición y también en los túneles, que no los he colocado porque tampoco vamos a detenernos en todo. Pero también hay túneles que pueden abrirse y que nos perjudican. Vale. Otra acción posible de las 6 que tenemos es la acción de apuntar. Cuando apuntamos simplemente cogemos el dial y aumentamos en 1 su valor.
del 4 al 5, por ejemplo. Claro, eso puede servirnos para aumentar nuestras probabilidades de acertar cuando nos lo tenemos que jugar todo a un único tiro. Pues una acción de apuntar nos hace aumentar en 1 el valor del dial. Luego también hay acciones en nuestras... Bueno, también una interacción, pues hay veces en que interactuaremos con un terminal o con un objetivo y tendremos que gastar una acción para poderlo hacer. Hay otras veces que hay acciones especiales de una carta que podamos tener en la mano que nos obligan a gastar una acción para utilizarlas, pues también gastaríamos una acción de nuestras dos disponibles. Y luego tenemos la acción de descansar. Descansar, por el coste de una acción, nos permite robar hasta 2 cartas y reciclar hasta 3 cartas. Es decir, podríamos coger 2 cartas del mazo de hasta 2 cartas del mazo de resistencia y luego reciclar hasta 3 cartas agotadas o de nuestra mano y colocarlas en el mazo de resistencia. Esta es la manera principal que existe de recuperar cartas agotadas. Bueno, y aquí estaría la fase de los marines. Al final del turno, cuando empecemos un turno nuevo, todos los diales de puntería se reinician. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y ahora tocaría la fase de los aliens. Los aliens, ¿qué se haría? Pues primero, evidentemente, todos los aliens se moverán hacia el marine que tengan más cerca, hacia el personaje que tengan más cerca. Este está pegado, este está a 2 de Higgs y este está, bueno, realmente a 3. Y este está a 4 de Higgs, con lo cual, y están todos mucho más lejos de Ripley, así que todos se moverían hacia Higgs. No se mueven todos a la vez, sino que se activan por orden. Primero se movería este que no necesitaría y después atacaría, luego se movería este y también atacaría, y luego se movería este y también atacaría. ¿Cómo se resuelven los ataques de los aliens? Pues no ataca el alien, sino que se defiende el personaje. Y aquí es donde va a entrar en juego el valor de defensa del personaje. Cuando un alien me ataque, lanzaré un dado. He sacado un 5, por debajo del valor de resistencia Higgs, pues ese ataque he conseguido defenderme con éxito. Si hubiese sacado por debajo del valor cuerpo a cuerpo, o sea, igual o más bajo, no solo me habría defendido con éxito del ataque, sino que además habría matado al alien que me ha atacado. Representa que con un ataque a la desesperada, disparándole con mi escopeta o lo que sea, pues me lo habría cargado. Recordemos que como Higgs tenía equipada la escopeta Ithaka, tiene un -1 al valor o sea, a la tirada de defensa, con lo cual en vez de un 5 esto contaría como un 4. Luego cogeríamos a este alien y haría lo mismo. Se movería y tiraríamos nuestro valor de defensa. Hemos sacado un 2, pues a este alien lo hemos reventado directamente. Y este último alien se movería y volveríamos a tirar. Hemos sacado un 10. Esto es muy chungo. Sacar un 10 o más en una tirada de defensa significa que nuestro personaje ha muerto. Muerto, ¿vale? O sea, no es capturado, muere. Pues Higgs habría muerto ya en esta partida. Bueno, no, realmente 10 menos 1 por la escopeta Ithaka, 9. Se habría salvado por los pelos. Pero el ataque sí que le habría hecho daño. ¿Cómo representamos eso? Tumbando al personaje. Un personaje derribado no puede hacer acciones hasta el principio de la próxima fase de los aliens. Algo importante es que si hay otros personajes, vamos aquí a poner, por ejemplo, a nuestra amiga Vázquez. La ponemos aquí. ¿Vale? De repente. Si hay un personaje que está en línea de visión con los aliens cuando los aliens atacan,
antes de que ataquen, cualquier personaje puede atacar gratis. A eso se le llama acción de fuego de cobertura o de fuego de dispersión. De hecho, lo traducen de dos formas distintas en el manual. Es como una última acción desesperada antes de que el ataque entre. Pero bueno, luego ya se resuelve de esta manera. Imaginemos que Higgs está herido, que ningún personaje ha ido a defenderlo y que empieza su próximo turno adyacente a un alien. Pues en ese caso, tanto el alien como Higgs desaparecen y representa que ha sido capturado. Eso está muy chulo porque si luego queremos jugar misiones de rescate, pues funcionan o sea, se juegan de esta manera. Vale, ya hemos activado a todos nuestros aliens, luego activaríamos los blips. Imaginemos que a Ripley la tenemos aquí, esta habitación la tenemos cerrada y aquí tenemos un blip. ¿Vale? O tenemos dos blips. Los blips representan contactos no confirmados con xenomorfos. ¿Qué es lo que haríamos? Empezaríamos por el blip más cercano a los personajes, que sería este. Bueno, y lanzamos un dado por cada loseta. Por ejemplo, hemos sacado un 5. Pues todos los blips se moverían 5 unidades hacia el personaje más próximo. 1, 2, 3, 4. En el mismo momento en que está a la vista del personaje, se da la vuelta. Aquí hemos tenido suerte y nos dice que hay un alien. Pues lo convertimos en un alien y recordemos que al blip le quedaba 1 de movimiento. Pues el alien se moverá 1. Y este blip lo mismo, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Este no se pone a la vista de Ripley, así que no se revelaría. ¿Vale? Pues estos serían las activaciones. Después de activar tanto a los aliens como los blips, robaríamos cartas de rastreador de movimiento y resolveríamos los efectos. Recordemos que las cartas de rastreador de movimiento eran estas. Pues leo y veo que esta me dice: coloca un blip en el 3. Pues sigo las instrucciones. Coloco un blip en el 3. Como no está a la vista de nadie, no lo revelo y no lo activaré hasta la siguiente fase de activación. Pero ahí ya tengo un nuevo blip. Y luego leo el efecto de abajo. Pone: agota una carta por cada personaje que esté en la línea de visión de este blip cuando aparezca. Hemos tenido suerte, no hay ningún personaje en línea de visión, así que ya no tendría más efectos. Recordaremos que éramos 2 personajes, así que robaríamos una segunda carta. Pues mira, falsa alarma. No pasa nada y además nos indica que reciclemos una carta. Pues oye, bien, es como un respiro que nos da. Y luego vendría la fase final, donde se resolvería cualquier efecto que se resuelva en la fase final, se comprobarían las condiciones de derrota y pasaríamos a la fase limpieza, en la que reiniciaríamos los diales y comenzaríamos el siguiente turno desde el principio. Y chimpón. Estas son las reglas del Aliens. No es un juego para nada complicado. Una vez tienes por la mano acordarte de cositas como ir bajando en uno el dial de puntería con cada disparo y te acuerdas de seguir las reglas de cada objeto que tienes equipado, pues no tiene mayor complicación. Y si no te lías con la terminología de revelar una carta, reciclar una carta, descartar una carta, robar una carta. Y ya está. Espero que te mole el vídeo y que te haya quedado todo un poco más claro y que veas el tipo de... Ah, bueno, una cosa que no he comentado. Imaginemos que este blip entra en juego, entra a la vista, ¿vale? Le damos la vuelta. Bueno, este no. Este. Es un 4, mala suerte. Pues entonces pondríamos un alien y 3 fichas
de Alien, que creo que las tenía preparadas, pero aquí están. Las pondría apiladas. 1, 2, 3 y el Alien. A esto se le llama un enjambre. Y es un enjambre compuesto por 4 aliens. Cada vez que yo ataque con éxito a este enjambre, lo que haré será retirar una ficha. Es decir, el alien podrá seguir atacándonos durante su turno mientras esté todo el enjambre o haya al menos un alien. Lo malo, imaginemos que el alien ahora se activa, recordemos que es un alien más 2 fichas, porque hemos matado a una. Es un alien más 2 fichas de alien, y se viene el enjambre aquí y ataca a la pobre Ripley. Pues su tirada de defensa va a tener un +1 por cada ficha de alien que haya debajo del alien. Es decir, Ripley se defiende con un 6, pero va a tener que sacar 4 o menos para defenderse del ataque. Saca un 6, que normalmente le habría valido, pero como está luchando contra 3 aliens, no consigue defenderse y queda derribada. Como lo que hace esto es sumarnos al dado, recordemos igualmente que si sacamos un 8 o más, al sumarle 2 se convierte en un 10 y nos han matado. Venga, y ahora sí, ya he terminado con las reglas principales, las excepciones principales, queda alguna cosita por comentar, pero es mínima. Con esto ya tendrías que hacerte una idea. Venga, hasta luego.